todo, saludos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, como verán, ay, no sé, pero allá se ve. Como verán, como el título, la presentación es Seamos Barro. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Y yo les voy a sacar otro ejemplo distinto, que es un cubo de Rubik. Ok. Algunos se preguntarán por qué un cubo de Rubik y un barro no tienen mucho sentido o no tienen algo así, pero dice que el cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico con 6 caras, cada una de un color uniforme, que se puede girar independientemente gracias a un mecanismo de ejes. El principal objetivo es volver a colocar cada cara en un solo color. Entonces, claro, hay distintos tamaños, formas, lo que ustedes quieran. Yo les traje hoy un 2x2, así chiquitito, porque me gusta mucho. Entonces se los trae para que lo vean. Y igual se pueden quedar dudando, o pueden estar pensando, ¿por qué un cubo? Y me gustaría que me acompañaran a Isaías 64:8. Bueno, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero igual, dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Entonces ya la Biblia como que nos explica, nos dice que somos barro. Entonces, por eso les dije yo, seamos barro. Y como dice ahí que la palabra que clave, por así decirlo, no tomé, sería clave, es barro, ya que los dos objetos como que se pueden manipular, solo que uno puede crear cosas y el otro se puede formar o volver a su normalidad. Entonces, a ver si pasamos. Entonces, igual, es totalmente normal. El barro está compuesto por 3 cositas muy simples, la verdad. Agua, la tierra, normal, y un poco de arcilla, muchas veces, o algunas veces. Si es artificial, no. Claramente no, solo se encuentran ríos, que es cuando es así. Y como se dice, Mari, como se dice, la arcilla se usa para muchas cosas, como para formar platos, vasos, cucharas, muchas veces vasijas, esculturas y todo eso. Y ahí también se explica que el barro es una masa que resulta la mezcla de tierra y agua con un poco de arcilla. Y el cubo, que es lo que les mencioné anteriormente, que es un rompecabezas mecánico de 6 caras. Pero igual, tal vez sigan preguntándose, ¿qué tienen en común? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tanto esto? Bueno, más adelante se dice que, bueno, no se dice, perdón, se explica que el barro en la Biblia se menciona 2 veces, que en el siguiente versículo sería en Jeremías. Bueno, dice: después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Porque recordemos que en ese versículo nos muestra la palabra de el barro y el alfarero. Bueno, no me acuerdo exactamente el título, voy a parafrasear, pero es el alfarero, es sobre el alfarero. Que el Señor le dice a Isaías que baje al pueblo, y él se encontró un alfarero. Y él vio como que el alfarero hizo una vasija que no le gustó y la destruyó. Entonces aquí el Señor le reveló esto. Y aquí yo les digo, hermanos, muchas veces pasamos como por momentos muy difíciles, muy específicos, que decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios me está pasando esto? Pero tal vez es una pequeña prueba para que Dios te forme poco a poco, para que Dios te vaya levantando una y otra vez, porque tal vez ninguno es perfecto, como sabemos, solo Dios, Jesucristo, que vino, fue el único humano perfecto, pero como todos sabemos, al fin y al cabo el barro para eso está, para dar una nueva forma, para que sea maleable y se pueda dar a su forma. Con que estemos en las manos del Señor, con esa forma, libres, con que Él nos esté guiando en cada momento, así va a ser. Por eso les traje el ejemplo del cubo, porque así como el barro se puede formar, el cubo se puede volver a armar, un rompecabezas se puede completar, y así sucesivamente con lo que ustedes quieran.
La situación es que depende de nosotros si queremos ser barro en las manos del Señor. Así que yo, hermanos, yo les recomiendo, o les digo, que seamos barro en sus manos, dejemos libres a la decisión de Él, sin ninguna preocupación. Aunque pase algo, no sé, lo mínimo, no se preocupen por ello. Es Dios que está formando un ser más fuerte para que al día de mañana, cuando vaya a las calles a predicar, esté preparado. Esa sería toda la semillita, hermanos. Ok, pues recuérdense que estamos trabajando en una serie. Esa serie termina hoy, una serie cortita. Se llama Camino hacia lo excepcional. La semana pasada estuvimos trabajando un poquito, bueno, Benji nos explicó que era la palabra excepcional, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con perfección, pero tenía que ver más bien con un montón de actitudes y de formas que nosotros nos disponemos al Señor, para hacerlo como un resumen, para que Él haga, aunque nosotros a veces también fallamos y tenemos debilidades y cosas, pero que si nosotros somos fieles a Dios y somos obedientes a Dios, Él va a hacer y Él va a ser glorificado en medio de nuestras vidas. Trabajamos un poquito la historia de los 4 amigos del paralítico, ¿se acuerdan? Eso estábamos trabajando, y trabajamos acerca de la fe que agrada a Dios. Vimos cuál es la clase de fe que Dios no pasa por alto. Y hoy vamos a ver en parte 2, vamos a ver otros personajes, y le hemos titulado Dispuestos a darlo todo. Y vamos a irnos al libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel 3. Ya usted se debe imaginar quiénes son esos personajes. Déjenme buscarlo acá porque no los tenía. Listo. Daniel 3. Por supuesto, vamos a hablar de una historia que es una historia cargada de mucha fe, cargada de muchos principios teológicos y morales muy, muy importantes para nosotros, iglesia. Es una historia también que nosotros le decimos una historia de escuelita dominical, ¿verdad? Siempre salíamos con los hombres del horno de fuego y que estaba Jesús con ellos, ¿verdad? Siempre uno se recuerda de eso. Pero es una historia de verdad muy, muy hermosa, y que tenemos un montón de cosas que conversarles acerca de estas personas que decidieron darlo todo por Jesús. Entonces vamos a irnos a Daniel. Y bueno, quiero contarles un poquito cuál era el contexto, el ambiente histórico que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que eso sucedió durante el exilio a Babilonia, ¿verdad? El pueblo que estaba ahí ya estaba ahí, ya se lo habían llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Eso se hizo durante tres viajes, por decirlo así, ¿verdad? Que se llevó al pueblo de Israel, se llevó a Babilonia exiliado. Eso había sido profetizado por el profeta Jeremías. Jeremías había profetizado que eso iba a suceder y que ellos iban a estar ahí se me olvidó, ay, qué bárbara, eso que lo leí, ¿cuántos años eran? 70. Ay, muy bien, ¿verdad? Muy bien, 70 años exactamente. Ellos iban a estar en un exilio por 70 años. Y fue el profeta Jeremías, como les decía, quien fue el que profetizó ese suceso. Entonces el ambiente histórico es el pueblo de Israel en Babilonia. Eso es lo que estaba pasando. Entonces fue más o menos en el 536 a.C. Se cree que tanto Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego, que son los tres amigos, o la historia se trata acerca de ellos, eran jóvenes de la clase alta de Israel. Esto lo que quiere decir es que posiblemente ellos pertenecían a la clase noble, a la clase real de Israel, y eran jóvenes que eran muy educados. Ellos tenían conocimiento, es más, sabían idiomas. Ellos sabían idiomas, conocimiento en ciencia, en letras, eran educados porque ellos pertenecían a la clase alta, a la nobleza. Y por supuesto que Nabucodonosor no iba a escoger jóvenes extranjeros que no fueran de la clase alta, porque ellos fueron llevados a servir al rey. Ellos fueron llevados a ser parte de la corte real del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y él no iba a escoger jóvenes o personas de la clase baja de Israel. Por supuesto que él iba a escoger gente que fuera educada, y él se trajo estos 3 jóvenes, 4, porque estamos hablando también de Daniel, 4, Sadrach, Mesach y Abednego, a servirle a él en medio de su corte real, porque eran jóvenes muy, muy, muy educados.
Pero sucedió algo, como parte de su integración a la sociedad babilónica, les cambiaron el nombre. Porque resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, como todos los conocemos, no son los nombres reales de ellos, son los nombres babilónicos. Esa palabra, como la usan a veces en cosas, me da cosa decirlo, babilónicos. Bueno, pero eran sus nombres babilónicos. En realidad, Sadrach se llamaba Ananías, Mesach se llamaba Misael y Abednego se llamaba Azarías. Les hubiera ido mejor con esos nombres, sinceramente, pero se los cambiaron ahí en Babilonia, ¿verdad? Y sí, se los cambiaron. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, porque ellos querían que estos jóvenes, y esto es muy, muy importante, que estos jóvenes se vieran inmersos en la cultura babilónica. O sea, ellos querían que ellos olvidaran sus raíces israelitas para que ellos tomaran y agarraran toda la cultura, las creencias de Babilonia. Entonces hasta les cambiaron los nombres. No les traje aquí qué significan los nombres israelitas, pero tienen que ver mucho con la historia. Entonces imagínense qué fuerte, porque ellos fueron llevados ahí, ellos conocían a Dios, ellos sabían la Torah, ellos conocían la ley, aparte eran conocedores así, no es que era ahí uno que sabía una que otra parte, no, ellos sabían porque eran educados. Cuando son traídos a Babilonia, el rey dice, estos porque son inteligentes, me sirven, pero les vamos a cambiar el caso. Los vamos a llevar a ese lugar y ellos tienen que cambiarse todo y entonces hasta los nombres les cambian. Por eso se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos eran jóvenes devotos a Yahweh. Eran jóvenes que sabían y que conocían y que entendían que no había que idolatrar a otros dioses, porque ellos conocían, como les decía, ellos conocían la ley, ellos conocían Éxodo 23 al 4, que decía que solo hay un Dios, que solo a este adorarás, que no nos vamos a inclinar ante ningún otro ídolo. Ellos tenían ese conocimiento y nosotros sabemos que en medio de la historia lo que sucede es que Nabucodonosor se le ocurrió un día hacer una estatua. Bueno, en realidad no fue que se le ocurrió, es que como Babilonia era el que estaba conquistando toda esa región, él tenía que dejarle muy claro a las otras naciones, a los otros pueblos que estaban alrededor, que él era súper poderoso, o sea, que él era un rey que tenía mucha autoridad, que tenía mucho poder, y a él se le ocurrió hacer una estatua. Entonces se construyó una estatua que es muy grande, eso no me lo aprendí, pero por aquí creo que yo puse cuánto era que medía. Es que vieras que imprimí esto en una letra muy chiquitita y no lo encuentro. Aquí está, de 90 pies de alto y 9 pies de ancho. Y él entonces había ordenado en esa estatua que al sonar de la música, todo el mundo tenía que inclinarse y adorar la estatua de Nabucodonosor. Eso era el decreto que él había dado, ¿verdad? Entonces ese señor dijo eso y le mandó a todas las personas que estaban en su corte real, vaya y digan que cuando suene la música, todo el mundo tiene que adorar mi estatua. Cuando sonó la música señalada al momento de adorar la estatua, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes, eso dice la historia, y no se inclinaron. Su desafío fue reportado al rey Nabucodonosor, quien estaba furioso y los convocó. Entonces cuando llegaron, porque había ahí unos caldeos que eran medios chismosillos, siempre hay, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces resulta que les llega a decir, vean, Nabucodonosor, aquellos tres que usted tiene en la corte real, los que son israelitas, no fueron obedientes, no se inclinaron. Y resulta que Nabucodonosor había dicho que si no se inclinaban había una consecuencia. Y la consecuencia era que iban a echar a esas personas que no hicieran caso al horno de fuego. Y iban a morir así, en el horno de fuego. Entonces esta gente, los caldeos llegaron y le dijeron, Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego no se están inclinando cuando suena la música. Ahí se quedan parados, ellos no están haciendo nada. Entonces Nabucodonosor se enojó y los mandó a llamar y les preguntó. Y aparte les dio otra oportunidad y hizo que volviera a sonar la música y Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante la estatua. Eso es lo que dice la historia. Les dio una oportunidad más de cumplir, pero su respuesta ante Nabucodonosor fue una respuesta llena de determinación y llena de fe. Perdón. Y esto lo voy a leer como dice la palabra. Oh Nabucodonosor, dijeron,
No necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos de él y nos librará de la mano de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que han levantado. Así le respondieron. ¿Usted se imagina estar delante de Nabucodonosor, uno de los reyes de la parte de histórica que era de los más tiranos? ¿Usted se imagina? Y esos tres parados firmes en lo que ellos creían, porque ya les dije, ellos sabían, ellos tenían Éxodo ahí en su mente. Ellos sabían que ellos no se iban a inclinar ante otros dioses, porque ellos eran devotos a Yahweh. Y ellos se pararon con esa firmeza, con esa fe, con esa determinación. Y dicen, Nabucodonosor, que usted nos tire al horno de fuego, nosotros no vamos a inclinar ante ningún otro Dios que no sea el verdadero Dios. Y ellos fueron así de determinados. Esta declaración es una de las más profundas de toda la Biblia en cuanto a fe y determinación. Sadrach, Mesach y Abednego reconocieron el poder de Dios para salvarlos, pero también reconocieron la soberanía de Dios, porque ellos estuvieron dispuestos y preparados a aceptar si la voluntad de Dios era que no los iba a salvar del horno de fuego. Y si ellos tenían que morir, iban a morir. Eso me recuerda un poquito a Esther: si perezco, que perezca. Ellos estaban listos a dar su vida porque ellos no iban a defraudar a Dios. Ellos prefirieron que ser arrojados al horno de fuego, incluso la muerte, con tal de no deshonrar a Dios. Por supuesto, nosotros sabemos que la ira de Nabucodonosor se encendió y ordenó que se calentara ese horno 7 veces más de lo habitual. Estaba tan caliente que dice que los oficiales que llevaron, o los soldados que llevaron a estos tres hombres para que los amarraron y todo, fueron consumidos por ese fuego, porque estaba, no, ustedes no se imaginan, ni yo tampoco, lo caliente que estaba ese horno, que esa gente, todo eso se quemó. Entonces dice que estos soldados agarraron a estos tres hombres, los amarraron y los arrojaron al horno de fuego. Pero entonces dice que ocurrió un milagro extraordinario, y el rey Nabucodonosor, en lugar de ver tres hombres, porque él se asoma, a ver si seguro ya estaban todos hechos un chicharrón, y él se asoma, ¿verdad? Y ve 4 hombres ahí en lugar de 3. Entonces él pega un grito. Si ustedes leen la historia, para no leerla toda, estoy tratando de contarla. Él pega un grito y los llama y les dice, ¿verdad? Y entonces él se da cuenta que están vivos ahí. Y que entonces ese 4.º hombre parecía un hijo de los dioses. Eso fue lo que dijo el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor se acercó a la abertura del horno y los llamó. Cuando salieron, todos vieron que el fuego ni les sabía nada. O sea, no tenían aquí ni una chispita, no olían ni a chamuscado, ni un pelo se les había quemado, ni la ropa, ni los zapatos. Ellos estaban enteros, como les digo, ni el olor. Y el que había estado con ellos, nada más y nada menos que nuestro Jesús. Había estado ahí con ellos y no les había pasado nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nabucodonosor quedó, como decimos nosotros, con la boca bien abierta y alabó, oigan, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, declarando que ningún otro Dios podía salvar sino el Dios de ellos. Y emitió aparte un decreto de que cualquiera que hablara contra su Dios sería castigado. Y promovió a estos 3 hombres en la provincia de Babilonia. Y esa historia es hermosa, preciosa, de verdad que sí. La historia de Sadrach de Abednego, como les decía, está llena de lecciones teológicas y morales. Porque en primer lugar, subraya la importancia de una fe inquebrantable en Dios. Estos hombres confiaban completamente en Dios, porque vean la respuesta que ellos dan, ¿verdad? Ellos sabían que Dios era capaz de salvarlos, pero también ellos sabían que Dios era soberano, y si Dios quería lo hacía y si no, no. Incluso cuando enfrentaban una muerte tan brutal como esa, su fe no dependía de un milagro garantizado. Estaban preparados a morir en lugar de traicionar su compromiso con Dios. Híjole, voy a volverlo a leer. Estaban preparados para morir en lugar de traicionar su compromiso con Dios. Este tipo de fe es un poderoso ejemplo para los creyentes de hoy, recordándonos a confiar en la soberanía y la bondad de Dios independientemente de las circunstancias.
Porque iglesia, a veces las circunstancias nos quieren tumbar. Pero tal vez podemos recordarnos de Sadrach, Mesach y Abednego y su ejemplo de fe. Ellos confiaron en Dios, pero fueron muy valientes también, porque ellos no vendieron la verdad que ellos conocían. Prefirieron morirse antes de vender la verdad. Ahora, sigamos. Yo les tengo unas preguntas para que meditemos. Perdón, algo se me pegó aquí. Bueno, tengo las preguntas. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Usted revísese ahí, los que están ahí en casita en Zoom también. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo estamos en esa área de nuestro caminar con el Señor? 2, ¿estamos determinados a ser leales a Dios y a no ceder ante las presiones del mundo? ¿Cómo estamos ante ese segundo aspecto? ¿Qué pasa cuando el mundo viene y nos estripa? Pero vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué está saliendo de nosotros? 3, ¿estamos dispuestos a darlo todo por Jesús? Vean que eso podría ser algo que suena muy romántico. Ay, Jesús, yo te amo, yo voy a dar todo por ti. Y eso de decirlo es muy fácil. Pero cuando se viene el socollón, yo estaré dispuesto a darlo todo por Jesús. Tenemos que meditar en eso. Porque, iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, todos sabemos, y tiempos en los que estamos siendo cada vez más estripados, más pegados contra la pared. El miércoles hablábamos un poco de Colosenses, tiene que ver mucho con eso también, cómo de verdad la iglesia estaba siendo presionada, igual que nosotros estamos siendo presionados a darle la espalda a Jesús. Eso es lo que está pasando. Nosotros, en todo el sistema del mundo, se levantan ideas, se levantan cosas, la misma cotidianidad, todo está hecho para que usted se olvide del Señor, todo está hecho para que usted le dé la espalda al Señor. Cualquier otra cosa, hasta las cosas buenas, como el trabajo, el estudio, la familia, tener cosas, querer cosas, que no está mal, porque como ya nos han explicado, son cosas en las que Dios quiere que también nosotros las tengamos, las disfrutemos, las trabajemos, pero esas cosas jamás pueden ocupar el lugar que solo le pertenece a Jesús. Y uno podría decir, bueno, sí, son cosas buenas, pero recuerden algo que se nos ha enseñado aquí, es que lo bueno es lo enemigo de lo mejor. Y el problema y lo que está pasando es que muchas veces estamos sin querer dándole la espalda al Señor, porque no cedemos ante esas presiones, pero eso es lo que está pasando, iglesia. Nosotros estamos siendo enfrentados a un montón de cosas y a un montón de circunstancias que nos van a enfrentar con nuestra fe. Si nosotros vamos a vender la verdad o no la vamos a vender, si cuando vienen y nos enfrentamos a alguna encrucijada, ¿qué va a ser nuestra respuesta? ¿Qué será mi respuesta cuando yo tengo que elegir entre mi comodidad o Jesús? Entre mi felicidad o la honrar a Dios. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Porque nosotros estamos siendo cada vez más empujados y la iglesia va a ser cada vez más empujada. Tal vez nosotros no nos está pasando como Sadrach, Mesach y Abednego, que nosotros ahorita no somos pueblos, porque sí pasa. En lugares a donde las personas cuando confiesan el nombre de Jesús, las matan. ¿Verdad? Los pueblos que son musulmanes les pasa mucho eso. Pero nosotros sí estamos enfrentando otro tipo de persecución o otro tipo de pruebas, como estas que acabo de decir, que tienen que ver con las presiones del mundo, que se oponen a Dios. Y cada vez más estamos siendo presionados para darle la espalda a Jesús, poniendo en el panorama del creyente otras opciones que tienen la apariencia de piedad, pero no tienen nada que ver con los principios del reino. Y a veces nosotros estamos dejando que estas cosas vengan y se metan en medio de la iglesia, tienen apariencia de piedad, pero si usted las compara con lo que la palabra dice, no tienen nada que ver. Y nosotros tenemos que ponernos cada vez más firmes en esto. Esto requiere que nosotros, como la iglesia del Señor, tomemos decisiones de calidad por Jesús y que estemos determinados a darlo todo por Él. Regáleme un momentito para que me haga.
Entonces, esta mañana vamos a ver, démosle a la otra, chiquillos. Gracias, María. 3 cualidades de alguien que lo da todo. Vamos a ver en la vida de estos 3 hombres, de Sadrach, Mesach y Abednego, estas 3 cualidades que los hicieron darlo todo. Que ser personas que nosotros podamos decir fueron personas excepcionales en medio de una sociedad que quería que ellos le dieran la espalda a Jesús y que asumieran perdón y que asumieran la cultura, una cultura que no era la de ellos, que asumieran otros dioses que no eran los de ellos, que adoraran otras cosas que no eran lo que ellos tenían que adorar. ¿Qué características, vamos a ver qué cualidades en una persona que estaban en estos tres hombres, que son las características de alguien que lo da todo? Bueno, número 1, la fidelidad, compromiso inquebrantable. Y vamos a irnos, ahora sí vamos a leer el verso de Daniel 3, el verso 12. Dice el verso 12: pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses, ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Eso es cuando le llegaron con el chisme a Nabucodonosor. Los caldeos llegaron y les dijeron que ellos no se estaban inclinando hasta la estatua y no estaban adorando cuando sonaba la música. Y vean que ellos dicen, no se están inclinando, ellos no están adorando la estatua, ellos estaban en contra de esta ley que había levantado Nabucodonosor. Ellos se opusieron a eso. Entonces, ¿qué podemos ver aquí que tiene que ver con un compromiso inquebrantable, la cualidad de la fidelidad? Bueno, que Sadrach, Mesach y Abednego permanecieron fieles a Dios, permanecieron fieles a lo que ellos conocían. Recuérdense que la fidelidad quiere decir que yo cumplo lo que lo que prometo. ¿Qué quiere decir la fidelidad? Exacto, eso es para que no se duerman. Ok, exactamente. Es que yo cumplo lo que yo dije. Entonces, como yo dije que yo soy un cristiano, yo me comporto como uno. Como yo digo que yo soy una persona que amo a Jesús, entonces mi vivencia, mis decisiones, mis escogencias, lo que yo publico en las redes, lo que yo hablo con mi boca, todo va a ser para honrar a Dios. Yo jamás voy a hacer nada que no exalte el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que significa la fidelidad. La pena por negarse a inclinarse ante la estatua. Nosotros sabemos que era el horno ardiente, que este decreto puso a estos 3 hombres en una situación muy peligrosa, porque tenía que ver con su vida, pero ellos se negaron. Cuando sonó la música, señalando el momento de adorar la estatua, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes y no se inclinaron. Ni las envidiosas insinuaciones de los caldeos, ni las temibles amenazas del rey Nabucodonosor forzaron a estos 3 jóvenes a comprometer sus convicciones personales. Por el contrario, dieron valiente y resuelto testimonio de su fidelidad al único Dios verdadero. Y esto es precioso, lindísimo, porque nosotros vemos al final de la historia que la decisión de ellos de permanecer fieles, de ese compromiso inquebrantable, aun cuando les iba a costar la vida, fue testimonio para Nabucodonosor, porque ese hombre declaró: no hay otro Dios que salve como ese Dios, y ustedes, nadie va a hacer nada en contra ni de estos hombres ni de ese Dios. Ese hombre, que era un pagano, que no conocía, declaró semejante cosa por el testimonio de estos 3 hombres. Y eso es lo que va a pasar también, iglesia. Cuando el mundo vea que nosotros no estamos dispuestos a ceder, cuando el mundo vea que nosotros no somos intransigentes ante las cosas que el mundo nos quiere presionar, que aceptemos y que las veamos como normales, eso va a ser de testimonio para el mundo. Pero es que ahora estamos siendo llamados a ser radicales. La iglesia tiene que ser radical porque se está poniendo muy peligroso. Estamos viviendo tiempos muy parecidos y necesitamos tomar decisiones de calidad por Jesús. Yo termino con lo siguiente. ¿Qué nos trae esto del reto? Porque tenemos un reto. El reto de ¿estamos dispuestos a permanecer fieles a Dios aún ante las presiones de este mundo? Aquí podríamos hablar de 1.000.000 de cosas, como el mundo presiona. Ya hablamos del trabajo, del tiempo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno abre los ojos y como a los media hora ya los tienen que cerrar. O sea, no alcanza el día.
Y es una pura carrera, y es una pura cosa. Qué cansado, diríamos todos, porque uno dice, Señor, y cuando uno se dio cuenta, ay Jesús, habría orado, ni me acuerdo. No está alcanzando el tiempo, es que hasta en eso estamos siendo presionados de porque ahora hay que va a tener que levantarse más temprano uno. Y les confieso, a mí me cuesta eso un montón, no me gusta levantarme temprano, pero es que no alcanza el tiempo. Y esas son las formas en las que estamos siendo presionados a darle la espalda a Dios, a dejar de lado lo más importante. Por eso hablábamos en Colosenses, si pues haber resucitado con Cristo, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? ¿A dónde tiene que estar mi interés? No en las de la tierra, porque habemos resucitado con Cristo y tenemos una vida nueva para vivir que es diferente que la de este mundo. Eso es lo que dice ahí. Así que conéctese el miércoles porque va a estar muy bonito. Hay unas hermanas que van a estar ahí muy bonito, con la parte práctica de eso que hablamos. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer? Nuestro reto es que la iglesia no puede ser más permisiva con las cosas que no puede permitir ante las presiones del mundo para darle la espalda y vivir de acuerdo con lo que uno considera bien. Ahora resulta que usted tiene que medir si a usted le gusta, si le considera bien. Ay, si me gusta cómo predica este o cómo predica el otro, entonces me conecto o no vengo, o si vengo. ¿Cómo es eso? Y no lo estoy diciendo porque los pastores no estén. Es que eso cosas a veces pasan porque estamos muy metidos en nosotros mismos, muy ensimismados a lo que me hace sentir bien, a lo que me gusta, a lo que yo quiero. ¿Y a dónde dice la Biblia? Más bien la Biblia dice que en el trono de su corazón tiene que estar el Señor y que usted viva para honrarlo a Él. Y el Señor a usted no le va a faltar, el Señor a usted lo va a ayudar, el Señor le va a proveer, el Señor le va a dar fuerzas. Pero no nos podemos olvidar de estas cosas que son muy de la vida normal cristiana. No podemos poner como una excusa las influencias y las costumbres contemporáneas y las acciones mundanas. Dios no va a aceptar razonamientos tales como si todo el mundo lo hace, yo lo hago. Dios no va a aceptar ese tipo de razonamientos porque su palabra es muy clara. Si yo soy amigo del mundo, ¿me convierto en qué, iglesia? En enemigo de Dios. O sea, ahí no hay términos medios. Eso es absoluto. Los creyentes debemos pedirle diligentemente a Dios que ponga una firme determinación en el corazón a permanecer fieles a Él y a su palabra, aun cuando esto traiga consecuencias. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Estamos llamados a mostrar con nuestra vivencia y decisiones un compromiso inquebrantable con Dios. Eso significa que muchas veces tendremos que pagar un precio alto. Pero nuestra actitud de fe será testimonio para que otros vean y crean que no hay otro Dios como el nuestro. Y termino con Mateo 16, 24 al 25. Esto fue algo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y en parte tiene que ver con esto que acabamos de hablar. A los discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la halla. Que Dios les bendiga, iglesia. Vamos a continuar con Benji. Bueno, buenos días, hermanos. Espero que estén bastante bien. Vamos a continuar con este mismo hilo de la historia. Vean, como Nati dijo, el tiempo no alcanza y vamos a terminar a las 11:40, pero no va a ser posible. Échenle la culpa a Nati. Ok, vamos a continuar con respecto a estas cualidades que hemos estado viendo. Entonces, hablamos en primer lugar de la fidelidad, un compromiso inquebrantable, donde ellos no ceden a la presión, donde ellos están decidiendo mantenerse firmes en medio de una escogencia que se les presenta, donde sus vidas están siendo puestas a prueba, donde ellos tienen que escoger sobre la muerte o sobre la vida. Pero vamos a ver otra cualidad que podemos destacar de los tres amigos, porque si digo los nombres, me enredo mucho, que es firmeza ante la oposición. Eso es lo que vamos a entender por valentía. Entonces, continuando, si pasa,
No sé si lo pasé yo, pero bueno. Vamos a entender qué es valentía, porque podríamos tener muchas definiciones con respecto a esta cualidad, pero vamos a entender qué es valentía. Dice que según Carácter, con los que recordemos Carácter primero, aquel librito que estudiábamos hace mucho tiempo y algunos continuamos estudiando, Carácter significa confianza de que lo que tengo que decir y hacer, ojo, integridad, decir y hacer, es recto, correcto y justo. Entonces, entendamos que valentía tiene que ver con la coherencia de las cosas que digo y hago que se alineen a lo que es recto, correcto y justo. Pero bueno, aquí también tengo otras dos definiciones que tienen que ver con otros lenguajes, idiomas, dialectos, si es posible. Tenemos el arete, que eso es en griego, que significa, y ojo la palabra que usan para definirlo, cualidad excepcional para lograr un fin. Y también tenemos la palabra valere, que esto está en latín. Dice que es permanecer con fuerza. Ahora, entendamos algo muy importante. Muchas personas definen valentía como la ausencia de temor o la ausencia de miedo. Ojo, valentía no tiene que ver con eso. Valentía no significa yo hago porque yo no siento temor. Si nosotros no sintiéramos temor, no seríamos humanos. O no veríamos algo que verdaderamente esté significando un desafío para nosotros. Cuando sentimos temor o cuando sentimos miedo, significa que algo verdaderamente tiene un nivel del cual no consideramos que sea tan fácil de enfrentar. ¿Qué significa valentía desde la parte coloquial? Bueno, valentía tiene que ver con enfrentar las cosas aún con el temor y el miedo que pueda sentir. Entonces, valentía no es sinónimo de ausencia de miedo. Valentía es sinónimo de firmeza ante la oposición. ¿Y por qué traigo este punto? ¿Por qué traemos este punto? Bueno, es importante tener en cuenta que la oposición a la que ellos se enfrentaban no era cualquier persona o figura. La oposición a la que ellos se enfrentaban era la máxima representación de autoridad en la tierra, un rey. O sea, era la monarquía. ¿Qué era este rey? Bueno, este rey tenía la potestad de hacer lo que él le diera la gana, no sé si suena muy feo, con la vida de ellos. Él podía disponer, como Elíasar ahora nos contaba, como a veces el Señor dispone nosotros como barro y nos forma. El rey se creía que tenía la potestad de hacer lo que él quisiera con las vidas humanas, como si fuéramos un tablero de ajedrez. Él movía las piezas de acuerdo a lo que él quería. Para él las vidas no significaban nada. Para un rey lo único importante era su propia vida, a no ser que lo demás tuviera una conveniencia y un propósito. Entonces, ellos no estaban enfrentándose a cualquier oposición. Ellos estaban enfrentándose a la persona que podía hacer y deshacer lo que quisiera con la vida de ellos. Sin embargo, a pesar de eso, ellos decidieron, no honrar ni inclinarse ante la figura del rey Nabucodonosor. Y ojo, ellos nunca dejaron de honrar al rey como figura de autoridad. Ellos no fueron irrespetuosos, ellos no se sublevaron, ellos no se creyeron más que ellos, pero ellos marcaron un límite y dijeron: nuestra decisión es honrar al único Dios de nuestras vidas. Lo que ellos hacen es que entendieron el compromiso y fidelidad que tenían con Dios. Ellos tenían un compromiso con Dios y no con personas que tenían coronas y cetros temporales, como lo era Nabucodonosor. Nosotros también podemos ver cómo en el registro bíblico muchos personajes que han mostrado excepcionalidad se han enfrentado a este tipo de figuras de oposición. Por ejemplo, Nati hablaba de Esther, que es uno de los ejemplos tal vez que se pueden hacer mayor comparación. Pues sí, Esther tuvo que ser valiente y determinada para llegar a no enfrentarse, sino presentarse delante del rey sin que la hubiera llamado, y donde su vida estaba siendo puesta a prueba. También tenemos la vida de los profetas, como todos los profetas siempre se tuvieron que presentar ante la oposición de que no creían que los mensajes fueran real. ¿Por qué? Porque la gente esperaba otra cosa de Jesús. Esperaba aquel rey que viniera majestuoso, esplendoroso, en caballo blanco, y todo lo que decían de Jesús era:
hijo de una virgen, nacido en Belén, que podía salir de Belén, que viniera montado en un pollino, hijo de Asta, Mikey. Entonces, volvamos al tema, bueno, ahí me van a ayudar a pasar. A la siguiente, volvamos a la posición en la que estaban ellos. Tienen dos opciones. Y muchas veces nosotros tenemos estas dos opciones. O Jesús o cualquier otra cosa que no sea Jesús. Ellos tenían estas dos opciones. O se inclinaban y rendían culto a la estatua de Nabucodonosor, o por su compromiso a Dios enfrentaban la muerte del horno de fuego. Y ojo, esta muerte no era así como que, no era rápida e indolora, eso era una tortura. Ahí estaba investigando un poco y hay como dos formas de entender la parte del horno de fuego, ¿verdad? No sé cómo era en ese contexto, porque, ¿verdad? Podríamos entenderlo como una hoguera donde ellos eran calcinados vivos, o bien hay otras formas de tortura donde más bien era literalmente un horno y el fuego era por fuera, donde la muerte de ellos era más bien lo que producía el calor extremo en la piel de ellos. Independientemente cualquiera de las dos, era dolorosa, era lenta, se sentía, y la causa de muerte, que generalmente es el fallo en los órganos o la asfixia, no era tan rápida para no llegar a sentir todo el dolor que podrían haber sentido por las llamas. Así que ellos, no fue que ellos le dijeron, no, o se inclinan o se mueren. Y verdad, y el se muere es una expectativa sorpresa que no sabemos cuál va a ser la ruleta de esa muerte, pero se muere. No, ellos le decían, o se inclinan o los quemamos vivos. Ustedes escojan. Y el registro habla de que ellos escogieron. O sea, ellos sabían a lo que se iban a enfrentar. Muchas veces nosotros no sabemos qué nos vamos a enfrentar, pero ellos sí sabían. Ellos sabían que iban a sufrir. Ellos sabían que les iba a doler. Ellos sabían que iba a ser algo inimaginable. Es que ni siquiera lo podían comparar con su propia vida. Y aún así decidieron. Pero aquí es donde vemos la parte de la valentía. Es que la valentía ante la oposición tiene que ver con la parte de que nos plantamos firmes y decimos, no, yo no cedo ante usted. Firme le digo que yo aquí estoy diciendo como los tres amigos, no me voy a inclinar. Tampoco es que ellos, ¿verdad? Como les decía, ellos no fueron irrespetuosos, o por lo menos la interpretación de los textos no se ve una soberbia, no se ve un sarcasmo, no se ve algo así como que quieran llegar a un dime que te diré. Pero es que ellos se plantaron y dijeron, no. Y aquí lo tengo, voy a leérselos para que lo hagamos textual. O Nabucodonosor, verso 16. No necesitamos defendernos. Ellos ni siquiera iban a permitirse estar en los argumentos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, dejamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Por ende, Nabucodonosor, ve a ver qué hace, porque los tres que estamos acá, primero muertos. Eso fue lo que dijeron ellos. Primero muertos que inclinados ante usted. Ahora podemos entender que esta forma, ¿verdad?, de primero muertos, hay que entenderla que ellos lo usaron de una forma literal, no como nosotros, ¿verdad? Que primero muertos que sencillos. Me pongo yo de primero. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Esto es la perspectiva de ellos, pero ¿cuál es nuestro reto en la siguiente diapositiva? Bueno, son estas tres preguntas. ¿Qué tan dispuestos estamos o está la iglesia de presentar defensa valiente por Jesús? Y ojo, eso no significa que Jesús tenga que ser defendido. Jesús no necesita nuestra defensa. Pero ¿qué entendemos por esa defensa valiente? ¿Qué tan dispuestos estamos de mantenernos firmes por Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos de quedarnos así firmes o ceder ante la presión? Porque cuando cedemos ante la presión, no hay esta, y aquí lo tengo, cualidad excepcional de permanecer con fuerza. Es como esas peleas, no sé cómo se llaman,
donde no es tanto pelear, sino es permanecer ahí para que la otra persona no lo vote a uno, sino que usted está manteniendo una resistencia. La valentía tiene que ver con la resistencia, la valentía tiene que ver con la permanencia en el punto que yo declaro con certeza. Ahora, ¿cuáles son nuestros reyes tiranos a los que nos enfrentamos día a día? ¿Cuáles son nuestros Nabucodonosores? ¿Cuáles son esas figuras que vemos casi en alto que creen que puede hacer lo que sea con nuestras vidas? ¿O nosotros tenemos la certeza verdaderamente de que lo que puede hacer con nuestras vidas, lo que quiera es el Señor? Ahora, ¿es mayor mi temor a lo que el mundo puede hacerme o mayor mi devoción a Dios por lo que Él ha prometido? Porque valentía con miedo no es valentía. Eso es, se me fue la palabra. Eso es como una sumisión. Eso tiene que ver como casi en aquel momento, ¿verdad?, histórico que no quisiéramos que se repitiera, cuando las personas eran dueñas de otras personas, eran esclavos y obedecían por sumisión, por temor. Y ellos hacían lo que hacían por eso. No, es mayor mi temor a lo que el mundo puede hacer o mayor mi devoción por lo que Dios ya ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? Bueno, que mi vida está en sus manos y que Él me cuida, Él me guarda y Él tiene lo mejor para mí. Eso no significa que vayamos a no pasar tribulación aquí en la tierra, pero que estoy dispuesto. ¿Es mi valentía suficiente para presentar defensa ante la oposición del mundo? Ese es nuestro reto. Nuestro reto es analizar qué tan dispuestos estamos a darlo todo por Jesús. ¿Por qué? Porque ese es nuestro siguiente punto, el último que vamos a terminar. Y en lo personal es uno de los que a mí más me reta: la pasión. ¿Ustedes qué entienden por pasión? Así como para interactuar un poco aquí en familia. Algo que me encanta, que nos mueve. Una fuerza sobrenatural. Ajá, ¿algo más? ¿Ustedes se han sentido apasionados por algo? ¿Hay algo que les genera pasión? Sí. ¿Y ustedes creen que ese sentimiento que les genera pasión es diferente a otros sentimientos? ¿Ustedes lo logran identificar? Cuando algo les apasiona, ¿ustedes logran identificar la intensidad de ese sentimiento? Ok, esa es una palabra clave: intensidad. ¿Por qué? Porque pasión, y este es el tercer punto y el último, es darlo todo por quien lo dio todo. Ahora, en la siguiente vamos a ver con respecto a la pasión. Dice que viene del latín pasio, que uno creería que es, ay, darlo todo y todo, ¿verdad? Por amor es el secreto, dijo la canción. No, pasio es de padecer o tolerar. Pasión tiene que ver con sufrimiento, si ustedes no sabían. De forma coloquial es lo que nosotros conocemos por pasión. Y dice, bueno, la pasión se entiende como un sentimiento intenso y profundo que me impulsa como ser humano, que nos impulsa a nosotros a alcanzar nuestros deseos y nuestras metas. Entonces, es esa intensidad, es esa emocionalidad dirigida a algo que yo quiero alcanzar. Es algo que me genera una reacción diferente en mi cuerpo que otra cosa no me lo genera. Es algo tan diferente que yo lo reconozco, me apasiona. Pero entendamos que verdaderamente pasión viene de padecer o tolerar. Existen posiciones que expresan que la pasión, eso a nivel natural. La pasión es un sentimiento poco racional. ¿Por qué? Porque debido a que actuamos de forma tan intensa y tan emocional, no nos permite tomar decisiones desde la lógica o desde la objetividad. Porque a veces las personas que son muy apasionadas lo hacen todo por la emocionalidad, desde la parte natural. Sin embargo, entendamos esto, y Dios todo lo hace bien. Yo lo entendí así, no significa que sea. Yo nada más les comparto esto. Si vemos la pasión como eso, como lo que no nos permite que la objetividad y la racionalidad entre, eso significa que esto abre paso a decidir por la incomprensible voluntad de Dios. Porque si nosotros vemos la voluntad de Dios desde la lógica, no tiene lógica.
Dios obra de formas que la lógica no se ajusta a su voluntad, muchas veces. Pero esta pasión hace que le demos paso, no a las razones lógicas de este mundo, sino a la incomprensible voluntad de Dios. Y decidamos por fe, no por lógica. Ahora vean lo que vamos a hacer. Vamos a leer y vamos a ir al siguiente. Vamos a leer Daniel 3 del 16 al 18, que es la expresión de pasión una de las más significativas que podemos ver en la Biblia. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Y lo volvemos a repetir, yo sé que lo hemos visto varias veces. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Esto hablábamos de la parte de la oposición. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esta declaración es uno de los ejemplos más hermosos y claros de pasión. El decidir darlo todo por quien ya lo dio todo por nosotros, o por quien ya lo dio todo por ellos en ese momento. Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a un punto donde comprendieron que aferrarse a sus vidas, y ojo, no era tan significativo, no tenía tanto peso como entregar sus vidas como muestra de adoración a Dios hasta el último minuto que Dios les permitiera. Es por eso que hablamos de estas dos definiciones de pasión que podemos unificar. Es padecer o tolerar el sufrimiento porque mi sentimiento intenso y profundo me impulsa a alcanzar un deseo y una meta mayor, más allá del dolor. Ellos decidieron que el dolor llegaba a un segundo plano, porque lo que ellos iban a hacer con sus vidas era mostrar una fidelidad excepcional a Dios de tal forma que no se dijera nada de ellos. Ellos hasta el final decidieron mostrar compromiso de la decisión que habían tomado de entregar sus vidas al Señor. Dice que también ellos comprendían que no podían, y esto es algo muy interesante, ellos no podían ordenarle a Dios que los salvara. Muchos escenarios podríamos ver, bueno, ellos pueden orar y Dios podía demostrar, ¿verdad? A través de la oración, ellos dijeron, no, el Señor nos va a salvar y así va a ser, Nabucodonosor, y usted va a ver que el Señor nos va a salvar y va a ver su grandeza y va a ver su majestuosidad y va a ver todo lo que es Él y no se va a comparar a los dioses de Babilonia. Ellos pudieron haber respondido de esa forma y Dios pudo haberlos salvado de esa forma, pero ellos fueron guiados, o su excepcionalidad se demostró en que simplemente reconocieron que su voluntad podía ser ambas de esas dos opciones, y eso estaba bien. Ellos estaban conformes con que Dios hiciera lo que quisiera con las vidas de ellos, ya fuera salvarlos o ya fuera que ellos murieran de esta forma y que sus vidas fueran testimonio. Ellos reconocieron que eso estaba bien, por lo que no hubo frustración ni hubo conveniencia en su posición. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas que nosotros somos muy apasionados, digamos, somos muy apasionados, y nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestros planes? Pero ¿cuántas veces nuestra pasión nos permite decir, Dios, que se haga su voluntad porque usted sabe lo mejor que es para nuestras vidas? Porque tenemos que entender, pasión es tolerar o padecer. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer eso? Y ese es nuestro reto que vamos a ver en la siguiente. ¿Hasta dónde estamos dispuestos de llegar por Jesús? Y vean esta frase que les traigo. La pasión de Jesús lo llevó a dar su vida por la humanidad. La pasión de los discípulos los llevaron a dar su vida por el Evangelio. Ahora la pregunta que les lanzo es, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar por mi pasión por Jesús? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús? ¿Estoy dispuesto a padecer por Jesús? Porque, perdón, la pasión se resume en todo o nada. No hay tibios en pasión. O frío o caliente. O lo doy todo o no doy nada. Pero migajas el Señor no quiere. Migajas el Señor no necesita. Ni nosotros nos engañemos que con migajas de pasión
el Señor se siente satisfecho. Dice que en qué estamos poniendo nuestra mirada. Ya sea que estamos poniendo nuestra mirada en Jesús o hay cosas que están pasando a nuestro alrededor que hacen que Jesús no se vea tan atractivo, como lo que Nati decía y hemos estudiado en Colosenses, esas presiones que hacen que pensamos que Jesús ya no es suficiente. El mundo y el enemigo trabajan de manera muy sutil, de forma que no nos damos cuenta, para hacernos perder el enfoque y comenzar a desarrollar pasiones terrenales por cosas que no valen la pena ni trascienden a algo mayor. Y preguntémonos, ¿vale la pena darlo todo por esa persona? ¿Vale la pena darlo todo por el dinero? ¿Vale la pena darlo todo por el trabajo? ¿Vale la pena darlo todo por el reconocimiento o fama? ¿Vale la pena darlo todo por mis talentos y mis habilidades? Ojo, no digo que no debamos esforzarnos y mostrar excelencia y dedicación en todas las áreas de nuestras vidas, como todo lo que he dicho. Sin embargo, estas cosas son tan importantes para desplazar a Jesús del primer lugar de nuestras vidas. Y lo vuelvo a decir, la pasión se resume en todo o nada. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mi pasión por Jesús? Y en la siguiente, que ya es nuestra última diapositiva, que vamos a cerrar toda esta pequeña serie de 2 domingos, es que nosotros tenemos un llamado a la excepcionalidad. ¿Qué es excepcionalidad? Recordemos, no es que somos perfectos, es que somos llamados a marcar una diferencia en medio de aquí, en medio del mundo. ¿Qué era excepcionalidad de acuerdo a Filipenses? Bueno, significa brillar como luces radiantes en un mundo lleno de gente corrupta y perversa. ¿Cuál es nuestro llamado? A ser diferentes por y para Jesús. ¿Vivimos por lo que el mundo piensa de nosotros o vivimos por lo que Dios piensa de nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos llena de pasión? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra valentía? ¿Cuál es nuestra fidelidad? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cómo está nuestra fe, que hablábamos la semana pasada? Y otras muchas cualidades que podríamos hablar. Sencillez, humildad, integridad, obediencia, sabiduría. Para cerrar les quiero decir esto. Nuestra misión y propósito en este mundo pasajero y terrenal, en esta Babilonia, como leía en un estudio, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Bueno, esta es nuestra Babilonia, este es el mundo, en el cual no es que seamos exiliados, pero no pertenecemos acá. ¿Cuál es nuestra misión? Es desgastarnos por caerle bien a la humanidad, para evitar la presión, para evitar el ataque del enemigo por lo que nosotros confesamos. O nuestra misión y propósito es mostrar un testimonio de que existe una forma diferente de vivir que agrada a nuestro Dios. Ahora, no vivimos por las frases efímeras de, ay, qué bien me cae usted, ay, es que usted es muy carga, ay, es que las cosas que usted hace, ay, es que usted es una persona muy graciosa, ay, ¿verdad? Tantas cosas que podrían decirnos cuando nos adecuamos a este mundo. Vivimos por el confort y por los cumplidos que este mundo pueda darnos, o bien vivimos por el momento en que lleguemos delante de la presencia de nuestro Dios y por la excepcionalidad por la cual nos hemos esforzado por mantener y mostrar, llegue el día en que dé fruto su excepcionalidad, porque el fruto de la excepcionalidad se puede dar acá, pero va a llegar un fruto tan genuino que esa excepcionalidad nos va a permitir escuchar de forma genuina y amorosa delante de la presencia del Señor: buen siervo fiel. Nuestra excepcionalidad va a abrir las puertas por y para Jesús, no una excepcionalidad humana. Nuestra excepcionalidad nos va a permitir sentir la plenitud de Jesús en nuestras vidas. La excepcionalidad nos va a permitir vivir con esperanza en un mundo corrupto y convulso, para que cuando el reino del Señor llegue, que se está acercando, está aquí, nosotros podamos decir: todo valió la pena, nada fue en vano. Y ahora sí puedo decir: Jesús, lo di todo porque usted lo dio todo, y ahora tenemos promesas cumplidas junto con usted.
Así que hermanos, si esto usted no lo pone a reflexionar, no lo motiva, no lo llena de esperanza, tengámoslo ahí presente en el día, pero recordemos, tenemos un llamado a la excepcionalidad, no a ser perfectos, sino a marcar una diferencia por y para Jesús. Es difícil, es complicado, nos va a costar mucho, y nosotros todos somos testimonio de eso, de que cada día es más difícil. Y uno diría, ay Señor, por favor, yo no ocupo un psicólogo, yo ocupo hablar con Jesús directamente ya en el reino de los cielos. A veces uno dice eso, uno se cansa. Pero el Señor tampoco nos ha dejado abandonados y desamparados. Él sigue ahí estando con nosotros, así que reconozcamos las muchas cosas por las que tenemos que agradecer, de que sus promesas siguen estando firmes y que nuestra esperanza sigue estando en Jesús, donde hay firmeza. Así que vamos a orar y vamos a cerrar este espacio para salir motivados a mostrar nuestro brillo como luces radiantes detrás de ese portón donde es un mundo lleno de gente corrupta y perversa. Y Señor, en este día ponemos todo esto en tus manos, todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos reflexionado, Señor, donde también podemos ser confrontados con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra es esa espada, Señor, que destapa todo lo más profundo, Señor. Nosotros no queremos condenarnos o llenarnos de culpabilidad, Señor, si tal vez no hemos actuado de una forma excepcional, Señor, pero el día de hoy reconocemos y entendemos que nuestras vidas tienen un llamado a la excepcionalidad, Señor, donde el cual tú no nos invitas, Señor, a ser perfectos, nos invitas a ser diferentes por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como el centro de nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos entender y abre nuestros ojos y entendimiento espiritual para reconocer que Jesús es suficiente en nuestras vidas, Señor. Y a través de todo lo que nosotros somos, Señor, úsanos, Señor, como ese barro en tus manos para poder mostrar la excepcionalidad de Jesús a otras personas, Señor. Que los demás puedan ver que hay una forma diferente de vivir que agrada a Dios, Señor. Ayúdanos a que día a día elevemos un olor grato, Señor, delante de ti, Señor. Que cuando veas nuestro corazón esboces una sonrisa, Señor. Te sientas satisfecho de nuestras vidas y de nuestro esfuerzo, Señor. No para gloriarnos, Señor, sino para exaltar y glorificar tu nombre, Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir un día a la vez, Señor. Porque los días son malos, Señor. El tiempo se acorta. Vemos cómo la maldad está inundando este mundo, Señor. Pero sabemos que tú sigues estando sentado en el trono, Señor, y nada pasa por una casualidad. Así que seguimos confiando día a día en tus promesas, Señor, en lo que tú haces. Queremos vivir un día a la vez, Señor. Como dice ese canto, danos la fuerza para hacer lo que debemos hacer cada día, Señor, para que podamos ser valientes, ser fieles, ser apasionados por Jesús. Ayúdanos, Señor, a darlo todo por ti, porque tú lo diste todo por nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice las vidas de las personas que están conectadas, Señor, las personas que no pudieron llegar el día de hoy, Señor, la vida de nuestros pastores allá, Señor, fuera del país, que están también en esa misión, en ese propósito, continuando con tu voluntad, Señor. Bendícelos, guárdalos en esta tarde, todo lo que sigue, Señor. No sabemos qué pasará mañana no está asegurado, Señor, pero el día de hoy, permítenos continuar elevando un olor grato a ti, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos.